Buen día, buenas tardes si alguien se suma desde España. Un gusto tenerlos otra vez aquí. Estamos en la segunda charla de esta serie que nos habíamos propuesto para hablar de data e inteligencia artificial. Hace 15 días el tema central era ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Porque ahora la charla de hoy va a ser, vamos a retomar algunas cosas de lo que dijimos la otra vez, porque como decimos en Argentina, el público se renueva, pero vamos a centrarnos en cuál es el impacto de inteligencia artificial en los negocios. Por un lado, desde el punto de vista económico, digamos, de qué tamaño y cómo se reparte ese crecimiento económico que esperamos a partir de la inteligencia artificial, y por otro lado de, bueno, cómo podemos entrar cada una de las organizaciones, cómo puede entrar en a disfrutar y a generar esa riqueza. La próxima charla, dentro de 15 días, va a ser del lado de cómo hacer esos negocios sin incurrir en riesgos legales, o sea, cómo la parte legal nos habilita a hacer buenos negocios y a mantenernos seguros de no estar metiendo la pata y teniendo problemas. Y dentro de un mes vamos a estar en Santiago de Chile en un evento presencial conversando con Daniel Yankelevich y haciendo como un cierre de estos temas. Entonces, voy a avanzar. Este es el tema de hoy, la inteligencia artificial generativa en los negocios, y vuelvo a retomar el número por donde habíamos arrancado la última charla, que es 4.400.000 millones de dólares. Ese es el tamaño que se espera de crecimiento de la riqueza en el mundo, que se estima que va a crecer la riqueza en el mundo a partir de la aplicación de la inteligencia artificial generativa, tomado de unos informes de la consultora McKinsey. Y más adelante vamos a volver en eso, pero la primera idea, para los que se tengan que ir, es, volvemos a la idea de que esto es relevante para los negocios porque estimamos que va a haber un gran crecimiento de riqueza asociado a la utilización de esta tecnología. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tener para hoy? Bueno, vamos a revisar un poquito las definiciones de la inteligencia artificial clásica y de la inteligencia artificial generativa y el impacto en la economía. Vamos a hablar de la inteligencia artificial clásica, y creo que va a quedar claro por qué cuando vayamos avanzando en eso, pero vamos a poner foco en la inteligencia artificial generativa, vamos a contar qué cosas se puede hacer con ella, cuál es el impacto esperado de estas cosas y cuáles son los casos de uso, porque el punto, digamos, dónde se encarna esto en las organizaciones es cuando uno encuentra un caso de uso y dice, yo lo voy a usar acá, y a partir de esto yo voy a crecer. Es difícil hacerlo de manera abstracta, hay que hacerlo, no, es nuestra experiencia, digamos, hay que hacerlo a partir de casos concretos. Pero esos casos concretos son para arrancar, hay bastantes cosas más allá de la identificación del caso de uso, y eso es lo que vamos a estar mirando. Y después vamos a hacer un poco de conclusiones y de preguntas y respuestas, y en el tiempo que tengamos, ahí me va a estar ayudando Camila Juan Zuliano, que está aquí con nosotros. Arranquemos. La inteligencia artificial clásica y la inteligencia artificial generativa, vale la pena esta frase de la verbena de la paloma de hace más de un siglo, de hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, hablamos de todas estas cosas que le estamos acostumbrados. El teléfono predice a quién queremos llamar, qué es lo que queremos escribir, Netflix predice qué es lo que queremos ver, las empresas predicen cuándo queremos cambiar de proveedor de fibra óptica y nos mandan promociones para retenernos. Todo ese tipo de cosas que ya estamos como que acostumbrados a que lo hacen. Los teléfonos saben cómo enfocar, etc. Pero tenemos que definir para saber de qué estamos hablando, y cuando definimos vamos a ir a cosas muy concretas, no nos vamos a meter en el tema de la inteligencia artificial, se parece a la inteligencia artificial, a la inteligencia del hombre, eso nos conduce a otras reflexiones que en una de esas tendremos oportunidad de charlar dentro de un mes, pero para lo que es hoy, vamos a decir que la inteligencia artificial es la aplicación de una serie de técnicas para una serie de cosas concretas. Interpretar eventos, respaldar decisiones, eventualmente automatizar esas decisiones y después ejecutar las acciones que llevan esas decisiones. Vamos a decir que la inteligencia artificial es lo que nos ayuda en eso. Dentro de eso, la inteligencia artificial generativa es la que nos construye artefactos. Para decirlo en castellano, es como GPT, que nosotros le pedimos texto y nos da textos.
pero también a otras cosas le pedimos dibujos y nos da dibujos, para otras le pedimos videos y nos da videos, le pedimos música y nos da música. Son cosas, la inteligencia artificial generativa está centrada en generar nuevos objetos aprendiendo de objetos que ya existían, sin copiarlos. Es como que hace la melange, hace la mezcla y después nos da un objeto nuevo del tipo que nosotros necesitamos con el propósito que nosotros necesitamos. Eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa, y la gracia de todo esto es que lo hace muy bien. Entonces, por eso estamos aquí sentados hablando de ella. Pero vale la pena esta visión histórica de la inteligencia artificial generativa, porque todo esto no nació ayer, digamos. Digamos, si hacemos una secuencia temporal, ya hace muchos años que existe la idea de la analítica descriptiva, que es contame, mostrame de una manera más útil lo que yo ya sé, lo que tiene que ver con el análisis de datos, business intelligence, quiero un tablero, lo quiero así, quiero que me cuente esto, quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Esto está centrado en qué es lo que está pasando. Y después vino la inteligencia artificial predictiva, que está enfocada en qué deberíamos hacer. Contame de las cosas de las cosas que están ahí, pero que yo no las puedo ver, o porque están en el futuro, o porque no tengo sensores donde están, o porque están en la mente de nuestros clientes. Eso es el soporte a la decisión, en la asignación de recursos, reconocimiento de patrones, personalización, qué es lo que le conviene a esta persona, cuál es el aviso que le voy a mandar, todas estas cosas que predigo. En eso venimos trabajando de hace tiempo y se ha madurado muchísimo en los últimos 10 años, y a partir de hace un año está madurando un nuevo enfoque donde la pregunta no es qué deberíamos hacer, sino es al revés, es, che, inteligencia artificial, ¿qué podés hacer por mí? ¿Qué podés escribir por mí? ¿Qué podés graficar por mí? ¿Qué podés armar para mí? Entonces ahí viene la parte de automatización de las tareas, elaboración de los insights, no solo mostrame que acá hay un pico, sino decime qué tiene que ver, qué puedo hacer, generame cosas a partir de eso. Generación de contenido, de ChatGPT, todas esas cosas son como el centro. Desarrollo de software, donde también cosas como ChatGPT me ayudan a desarrollar software. Yo le puedo pedir, escribirme un programa que haga esto, lo hace más o menos bien, lo hace más o menos mal, pero va mejorando. O lo que es mejor, yo le puedo decir, ayúdame y está conmigo mientras escribo esto. Escribamos juntos este pedazo de software. Y todo el tema de los asistentes virtuales, donde se utiliza esta generación de contenidos para mantener un diálogo con los humanos que resulte útil para nosotros. Ese es donde estamos hoy. Hoy la tecnología nos permite hacer eso con sonido, con voz, con imágenes, con videos. Todo eso lo podemos hacer hoy. ¿Qué es lo próximo? No nos vamos a detener en eso ahora, pero lo próximo es, che, cuando se acumulen muchas cosas que podemos hacer, la lista de lo que podemos hacer se empieza a parecer mucho a lo que podemos hacer los humanos. Y entonces la pregunta va a ser, la otra va a ser, no te pregunto qué es lo que podés hacer, preguntémonos qué es lo que no podés hacer, cuáles son los límites y dónde nos vamos a meter. Pero esa es una pregunta para el futuro, no nos vamos a ocupar de eso hoy. Lo que sí nos vamos a ocupar, y vamos a volver a este tema de el impacto económico que está teniendo esta tercera bocha que estamos teniendo acá, es de 4.400.000 millones, y esto es lo que dice McKinsey sobre eso. Y es importante, lo que dice son ese monto, pero ese monto se sube arriba de lo que está generando hoy o tiene el potencial de generar hoy todo lo que es la inteligencia artificial clásica, digamos, la inteligencia artificial predictiva. Si lo miramos en gráficos, el gráfico azul lo que muestra es el aporte de valor potencial de la inteligencia artificial clásica en la economía mundial, y lo que aparece en celeste es lo nuevo que aporta la inteligencia artificial generativa. Eso nuevo que aporta es un montón de plata, ya lo habíamos hablado la otra vez, es igual al PBI 2021 de Brasil, más el de México, más de Argentina, más de Colombia, más de Chile. Es lo mismo, es más de lo que valen Microsoft y Alphabet juntas, y esto es la riqueza que esperamos que se genere por año. O sea que, como ven, formamos parte del mundo de los optimistas en estas cosas claramente. Y se entiende también, por el tamaño de la barra azul, por qué queremos detenernos en la parte de la inteligencia artificial clásica. No todo es inteligencia artificial generativa, aunque sea una de las partes donde más nos vamos a meter hoy. Yo no quería dejar entonces pasar la parte de inteligencia artificial clásica, como decíamos. La inteligencia artificial clásica es la predictiva, digamos, la que nos predice las cosas. Nosotros hemos desarrollado desde hace 12 años, estamos dedicados a este tema con el nombre. Estamos haciendo esto,
Pues este es uno de los ejemplos, y es un ejemplo recontra clásico, que es predecir cuándo los clientes están pensando en dejar de trabajar conmigo y trabajar con una empresa de la competencia, lo que se llama la predicción de fuga o la predicción de la propensión a la fuga, ese tipo de cosas, que es cuando yo después voy a reaccionar y voy a decir, bueno, voy a hacer algo con este cliente, si me conviene este cliente, voy a hacer algo para retenerlo y impedir esto. Eso es una decisión que está hoy está basado en inteligencia artificial que intenta meterse en la cabeza de nuestros clientes. Este es uno de los casos clásicos y después de más de para nosotros más de una decena, pero muchos años de muchas organizaciones utilizando inteligencia artificial predictiva, ya tenemos como conjuntos de problemas que ya sabemos que se pueden resolver. Ya sabemos que esto es bueno es como la receta de cocina. Entonces, el horno pizzero sirve para hacer pizza, pero también puedo hacer pollo, pero también puedo hacer una cantidad de cosas, y hay una cantidad de cosas que puedo hacer. No es bueno para hacer helados. Entonces, lo mismo va pasando con las distintas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial predictiva, y ya tenemos como una lista de cosas que decir. Y bueno, normalmente las organizaciones, en particular las de telecomunicaciones, utilizan la inteligencia artificial generativa y lo utilizan bien y funciona para hacer predicción de profesión a fuga, segmentación, detección de fraude, optimización de redes, sistemas de recomendación y varias que aparecen ahí. Entonces, cuando uno llega y se pregunta cuáles son los casos de uso, cómo las organizaciones pueden obtener valor de esta tecnología, lo que uno empieza es revisando todos estos temas. Claro que estas cosas son muy genéricas y la parte de las tareas que hacemos nosotros cuando armamos estas cosas y que se necesita hacer es, bueno, bajar esto a una cosa concreta en la operación de cada una de las organizaciones de las personas. Lo que usamos nosotros es este enfoque, es que lo hemos destilado hasta que sea tan sencillo como esto. Le pedimos a la gente que complete la idea de yo haría mejor mi trabajo si conociera algo, X. Ese algo es sobre lo que vamos a poner análisis predictivo. Esa X no es cualquier cosa, tiene que ser algo que esté en el... Tengo que no conocerla, y tengo que no conocerla no porque no abrí el libro, sino porque está en el futuro, o porque no es accesible con la tecnología de hoy. Por ejemplo, qué piensan nuestros clientes. Después, en otra charla, podemos discutir qué tan accesible será eso en el futuro. Es accesible, pero no tengo el registro porque es caro hacerlo. Entonces, no tengo sensores en todos mis pozos petroleros, 2 kilómetros bajo tierra, no tengo los sensores. Lo que tengo son mediciones en otros lugares, y a partir de eso trato y logro inferir con inteligencia artificial qué es lo que está pasando en este lugar, o bien porque tengo todas esas cosas y tengo los registros y tengo todo, pero no tengo tiempo de mirarlo. Por ejemplo, todos los videos que estamos generando ahora a partir de cámaras de seguridad, y que tenemos gente mirando decenas de cámaras y hay cosas que se escapan, obviamente. O, por ejemplo, las cosas que trabajamos sobre fraude, donde lo que estamos buscando está escondido en una cantidad de información de transacciones que no son fraudulentas y que además están como... El fraude va buscando distintas maneras y no siempre sabemos encontrarlo. Entonces, el punto clave que nosotros tenemos para trabajar en la inteligencia artificial clásica, y que hemos llevado con éxito a otras organizaciones, es conseguir que cada uno responda esta pregunta. Yo haría mejor mi trabajo si conociera esto, y a partir de eso empezar a trabajar y saber si realmente es valioso para la organización, si es factible, y después realizarlo. Esto está basado en hechos reales. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho con nuestros clientes en esto. Haría mejor mi trabajo si conociera cuánto voy a vender de mayonesa en abril del año que viene o en agosto del año que viene, o cuántas hamburguesas voy a vender durante la semana que viene en cada una de las horas, o cuántos medicamentos van a consumir una población de una determinada ciudad de este tipo de medicamentos durante el próximo mes, o cuáles son los pacientes que, usando combinaciones infrecuentes de medicamentos, toman esto, esto y esto. Eso no es una situación de fraude, sino que es una situación normal. O si estoy perforando un pozo, ¿cuál es la mejor combinación que puedo hacer de los parámetros de perforación del pozo para saber, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en esa zona, utilizando inteligencia artificial, que me diga cuál es la mejor combinación de parámetros para eso? ¿Cuál es el nivel de oxidación que hay en este caño o en esta instalación, donde la medición directa de esa oxidación puede llevar muchísimo dinero o muchísimo tiempo? Entonces lo que tengo son pocas mediciones, y lo que hago es inferir, usando inteligencia artificial, cuál es el estado en cada momento. Entonces es algo que está potencialmente accesible, pero es caro de hacer. Entonces lo que hago es inferirlo a partir de lo que yo tengo.
cuál es la recomendación de compra que tendrá más impacto en el cliente, cuál es la mejor manera de contactar al cliente, en qué momento ofrecerle, a la mañana, a la tarde, a la noche, por mail, por WhatsApp, cuál es la mejor acción para tomar, no solo qué ofrecerle. ¿Qué humedad hay en cada uno de los troncos que tengo cortados? Este es un caso histórico para nosotros, pero tiene que ver con la gente que corta troncos y después lo transforma en pulpa de papel. Es de los primeros casos que nosotros tratamos. Cuando nosotros vamos a las organizaciones y trabajamos sobre inteligencia artificial clásica, lo que resolvemos es este tipo de problemas que lo conectamos directamente a los resultados de negocio. Ahora, eso era lo que yo puedo hacer con la inteligencia artificial clásica, porque no nos queríamos perder esos 11 millones de millones. Ahora vamos a la parte de esto nuevo que apareció y que de alguna manera estamos acá porque todavía estamos conversando de cómo se vamos a repartir y cómo nos vamos a posicionar en esa generación de riqueza. Entonces decíamos, la inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial predictiva, que me decía qué es lo que tenés que hacer, esto se parece mucho más a ¿qué podés hacer vos por mí? Generame esto que yo necesito hacer. ¿Por qué quiero que me lo generes? Bueno, uno de los casos típicos es porque detesto hacerlo, porque lo hago mal, porque me aburro haciéndolo y entonces lo hago mal, y eso genera problemas dentro de las organizaciones. El ejemplo clásico son los informes y los reportes de campo que necesitan hacerse regularmente y que la persona que lo hace está como, sí, yo ya sé lo que hay acá, entonces lo lleno más o menos y obvio, y después lo tiene que leer alguien muy lejos, o lejos en el tiempo, o lejos en el espacio, no lo encuentra, le parece que está mal escrito, no lo entiende, y podemos utilizar la inteligencia artificial para etiquetarlo, para que diga, ponerle metadata, que diga de qué está hablando este informe, qué es lo que pasó, muy concretito, de qué está hablando, qué es lo que pasó, qué se resolvió, cuál es el nivel de riesgo, y eso tenerlo guardado para poder acceder más fácilmente a ese informe. O también se puede usar para sintetizar resúmenes, o también para clasificar por tema, o bien para controlar la calidad que tiene eso respecto a una serie de parámetros. Esto que es, que a mí me encantaría tenerlo, que a mí me encanta tenerlo, es una de las cosas que estamos desarrollando, todavía nos falta mejorarlo y se puede desarrollar esencialmente usando herramientas como GPT y combinando GPT con otras tecnologías, el tipo de cosas que se puede hacer. Otro ejemplo de cosas que se puede hacer es, yo que ya mostramos la otra vez, pero a mí me gusta mucho este video. Este video lo que está mostrando es, lo que vemos es un robot androide jugando al ping-pong. Y es uno de los grandes ejemplos de cómo funciona la inteligencia artificial. No porque ese robot exista, tenemos robots que juegan al ping-pong, que son buenos jugando al ping-pong, no tan buenos como esto, que es un campeonato, pero no son robots androides, son robots máquinas así que tienen una paleta y juegan al ping-pong. Acá no se usó la inteligencia artificial para construir ese robot. Lo que se usó la inteligencia para intervenir un video donde había un jugador de ping-pong y se le dijo, mirá, ¿sabés qué? ¿Dónde está el jugador de ping-pong? Reemplásamelo por esta figura construida por CGI y es este robot que nosotros vemos. Este es un servicio que está muy barato, que se consigue por internet, se compra en Wonder Studio, por ejemplo, y el costo de hacer esto es de $1.30. O sea que la construcción de una pieza de este nivel de impacto, que digo nivel de impacto porque le va a ser como un trending topic o virus dentro de TikTok, digamos, de las cosas que se difundieron muy rápidamente, tiene un costo extremadamente bajo. Entonces, la idea de la inteligencia artificial generativa hoy es que podemos generar contenidos que sean muy útiles porque las cosas son aburridas, o que sean muy interesantes porque podemos hacerlo muy interesante, podemos hacerlo muy rápidamente, podemos hacerlo con herramientas que están en la nube y podemos hacerlo de un costo muy bajo. Eso es el corazón del impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa hoy con nosotros. ¿Qué tipo de cosas podemos generar con inteligencia artificial generativa? Una cantidad de cosas. Acá tenemos un gráfico, esto no lo anoté, pero está tomado de un trabajo de Gartner, que clasifica. La inteligencia artificial generativa puede generar artefactos o puede generar métodos para resolver cosas. Bien, vamos primero por los artefactos. ¿Qué artefactos puede generar? Y cosas de imagen y sonido, fotos,
dibujos, pinturas. Gardner incluye arte dentro de esta lista, lo cual es como controversial, pero me parece valioso de ponerlos. Música, puede generar personajes que tienen voz y movimiento e imagen. Segundo, puede hacer cosas que tienen que ver con datos. Confío estar todavía compartiendo, ¿ok? Puede hacer cosas que tienen que ver con programación y con datos, eso es lo que decíamos. Puede escribir programas, puede colaborar conmigo escribiendo programas, puede sintetizar datos. Nosotros ya estamos en el momento en que nos están faltando datos en el mundo. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos un montón de datos? Bueno, tenemos un montón de datos, pero no todos los datos son de lo que queremos y no todos los datos los podemos utilizar por cuestiones de confidencialidad. Entonces, la idea de vamos a ir generando datos para poder entrenar los sistemas de inteligencia artificial, para poder testearlo, es una idea que está funcionando muy bien y que se utiliza inteligencia artificial generativa. Todo lo que tiene que ver con lenguaje natural y que ya estuvimos hablando, resúmenes, hablar, contarme, cantar, lo que a ustedes se les ocurra, y todo lo que tiene que ver con diseño de productos, diseño de esquemas, diseño de procesos de trabajo, todo lo que tiene que ver con diseñar moléculas, materiales, estructuras, todas esas cosas se pueden diseñar hoy a través de inteligencia artificial. Por supuesto, no necesariamente funcionan al primer intento, pero por ejemplo, en el caso de las moléculas en temas de salud, tenemos las moléculas y después tenemos los procesos para validar que la molécula hace eso. Pero la idea de poder proponer cuál es la molécula candidata que tenga determinado efecto, antes llevaba muchísimo tiempo y ahora se hace muchísimo más rápido utilizando estas tecnologías. Pero eso es toda la parte de creación de artefactos, que es donde estamos centrados hoy, donde hoy obtenemos más valor. Hay otra parte que tiene que ver con la generación de métodos y de estrategias. Esto se relaciona, ¿se acuerdan cuando apareció el asunto del Go, de que había una computadora que jugaba al Go mucho mejor que el campeón de Go y que siguió jugando mucho mejor y ahora juegan a nivel estratosférico? O lo mismo que está pasando con ajedrez, donde estamos acostumbrados a decir, bueno, las computadoras juegan incomparablemente mejor que los humanos. Podemos aprender de esas cosas, podemos utilizar esos algoritmos y esos programas para que nos enseñen nuevas maneras de hacer las cosas. No tengo para acá mostrarle video, pero podemos hacer una charla después en otro momento para eso, pero enseñarle a determinados bichitos a funcionar en espacios virtuales, imaginando que después eso lo vamos a poder hacer en el espacio real, que aprendan tácticas y enseñarles de manera tal que aunque le cambies el espacio donde trabaja, sigan haciendo las cosas bien. O, mejor que hacer las cosas bien, que cambiando el ambiente donde trabajan puedan aprender a hacer las cosas bien. Es eso donde trabaja la parte de inteligencia artificial generativa en métodos, tanto a nivel estratégica, que quiere decir que yo te cambio todas las cosas y tenés que descubrir cómo hacerlo ahora, o a nivel de tácticas, que es vos tenés que aprender en este mundo más o menos fijo cómo se hacen las cosas. Hay inmensos avances en estas dos cosas, aunque no va a ser el contenido de la charla de hoy. ¿Por dónde arrancamos nosotros todos? Me imagino que ustedes también, por ChatGPT. Empezamos con tener chats que aprenden de lo que nos ayudan y que aprenden de lo que nosotros hacemos, o bien si somos un poco más discretos, tenemos chats que nos ayudan y aprenden de lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente comparten eso con todos los demás. Si ustedes están utilizando ChatGPT pelado, digamos, el que ofrecen en todos lados, para cosas propias de la organización, sepan que posiblemente esos datos que ustedes están generando no se van a publicar a otros, pero van a ser utilizados para entrenar y de alguna manera estamos filtrando información y filtrando conocimiento, ofreciendo conocimiento, ofreciendo información para afuera, cosa que no necesariamente estamos interesados en hacer. Nosotros como parte de Publicis Sapient tenemos nuestro propio chat basado en GPT, donde aprovechamos la tecnología y podemos meter información propia nuestra y sabemos que esa información no va a ser filtrada para afuera, digamos, es como una primera protección de confidencialidad alrededor de un tema tan sofisticado como es la inteligencia artificial, y entonces estamos tranquilos y seguros de le podemos contar a nuestro chat las cosas que le podemos contar lo que nos pasa, porque no va a ir a contarlo ni va a utilizar lo que nos pasa para mejorar cosas cuando uno trabaja en inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es el impacto esperado? A ver, perdón.
Perdón, sí, sí. Ya vimos la parte de el impacto que está teniendo en aspectos económicos. Ya dijimos cuánto dinero es, ya dijimos cuánto es para la clásica, cuánto es para la generativa. ¿Por qué se genera eso? Eso se genera porque la inteligencia artificial es muy buena en cosas. Por ejemplo, en cosas muy especializadas, como aprender a entrar a la universidad en Estados Unidos o cómo ser un abogado en Estados Unidos, pero también cosas muy, muy especializadas que son absolutamente comunes a todos los que estamos aquí y a casi todos los humanos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, reconocer escritura manuscrita. Estamos hablando de reconocer lenguaje. Estamos hablando de reconocer sonidos. Estamos hablando de habilidades básicas de los humanos y de todos los trabajadores que son imitadas con mejor nivel por sistemas de inteligencia artificial. Esto es una gráfica de la revista Time, donde aparecen distintas habilidades, por ejemplo, reconocimiento de escritura manuscrita, comprensión de texto, aritmética elemental. Aparecen cómo distintas inteligencias artificiales van ganando esas habilidades a lo largo del tiempo. El tiempo está en el eje horizontal, la habilidad está en el eje vertical y marcamos en 100% lo que corresponde a la habilidad humana. Entonces vemos desde 1998 el reconocimiento de caracteres manuscritos y vemos que más o menos en el 2012-2013 se alcanzó el nivel de los humanos y ahora lo ha mejorado un poquito. Si miramos el reconocimiento del habla, más o menos tiene la misma trayectoria, y así vemos que en distintos sistemas han conseguido pasar por encima de las capacidades humanas en reconocimiento de texto manuscrito, en imágenes, voz, en comprensión de lectores, comprensión del lenguaje. O sea, un conjunto básico de habilidades que nos sirven para trabajar y también nos sirven para... Hay inteligencias artificiales ahora que pasan muy tranquilas por los CAPTCHA. Y hay otros temas en que aparecen, estamos muy cerca de la capacidad humana, las matemáticas escolares, completar los textos, que es esencialmente lo que hace ChatGPT, y la codificación de software. Por eso, estas cosas no reemplazan a los humanos, sino son muy buenas colaborando con los humanos, haciendo una buena parte del trabajo que hacemos nosotros, haciéndolo con muy buena calidad. La segunda cosa que tenemos que mirar de este gráfico es que las curvas que empezaron antes están como más inclinadas y después empiezan a subir, después más inclinadas empiezan a subir y después empiezan a subir cada vez más rápido. O sea que no solo la inteligencia artificial está aprendiendo nuevas cosas, sino que los está aprendiendo más rápido. Cada vez más rápido la inteligencia artificial va dominando nuevos temas. ¿Qué impacto tiene esto en funciones dentro de las organizaciones? Ayudarnos y tener impacto en distintas funciones. Este es un gráfico que muestra distintas funciones en la organización, donde el eje vertical marca el impacto en billones americanos, donde se muestra que aquellas funciones que van a tener, donde va a haber mayor impacto, es en ingeniería de software, que tiene que ver con todo lo de codificación que dijimos, en ventas, que tiene que ver mucho de generación de contenidos y de manejo de relaciones no necesariamente interpersonales, en lo que tiene que ver con marketing, que también tiene una parte fuerte de generación de contenido, en operaciones con clientes, donde la historia de cómo han mejorado los chatbots es siempre muy impresionante. El último que ha pasado es que la semana pasada mi esposa estuvo resolviendo un problema con un chatbot, un problema, y al final tuvo que pasar a un operador humano y le dijo, voy a cambiar el nombre del chatbot, pero le dijo, no, lo que pasa es que yo venía hablando esto con Marianela, y la persona que estaba en el teléfono le dice, no, Marianela no es una persona, Marianela es nuestra inteligencia artificial que atendió. Y me contó esta anécdota porque sabe que yo trabajo de esto, y después me dice, no, pero la verdad que a mí me llamó la atención, porque yo estuve hablando como 45 minutos con Marianela, y Marianela me decía, sí, entiendo. Y yo decía, sí, obvio, si hubieras puesto una persona ahí, la verdad que después de 45 minutos hubiera perdido el hilo, se hubiera fastidiado, te hubiera respondido. La inteligencia artificial tendrá las limitaciones que tiene, pero hay una cosa que tiene paciencia, digamos, no tiene que ir a ningún otro lado y nos atiende con eso. Así que la parte de gestión con el cliente
aparece como como de los lugares donde más puede impactar. Y todas estas cosas tienen que ver esencialmente con la generación automática de contenidos. La otra que aparece acá es el desarrollo de productos e investigación y desarrollo, que tiene que ver un poquito con contenidos, pero tiene que ver también con esto de aprendizaje de los métodos y con la elaboración de diseño y con el aprendizaje de los métodos. Todas estas cosas ocupan del orden del 75% del impacto esperado, mientras otras actividades como riesgo y cumplimiento, legales, finanzas, no tienen tanto impacto. ¿Por qué no tienen tanto impacto? En ellas la inteligencia artificial no tiene tanto impacto previsto. ¿Por qué no tiene tanto impacto? Porque muchas de ellas dependen de cosas de optimización o cosas estratégicas que son difíciles hoy son difíciles de resolver con inteligencia artificial generativa, o tienen que ver con cosas numéricas, donde la inteligencia artificial generativa no es buena hoy. De todas maneras, esto es relativo porque lo que estamos avanzando ahora es en la combinación de la inteligencia artificial generativa más las cosas que saben hacer cuentas y las cosas numéricas y las cosas que saben hacer optimización. Entonces, posiblemente todas estas bochitas suban dentro de un tiempo cuando veamos cómo unir la inteligencia artificial generativa con los otros sistemas de las empresas, que es en la que estamos trabajando. Esto es lo que tiene que ver con las funciones. Lo que estamos diciendo entonces es, ese dinero, esa creación de riqueza va a darse más en unas funciones dentro de la organización que en otras. ¿Qué va a pasar si lo miramos desde la perspectiva de las tareas que nosotros cumplimos? No de las funciones de la organización, sino ahora decimos, bueno, primero hablamos de la parte de la economía, después hablamos de la parte de las funciones, y ahora vamos a hablar de la parte de las tareas que cada uno de nosotros resuelve. Entonces, ¿cuáles son las tareas que van a estar más impactadas con las actividades que van a estar más impactadas? Lo que tenemos a la derecha es un gráfico donde en la parte vertical aparecen una cantidad de actividades, el uso de experticia, gestión en general, la interfase con stakeholders y con otras personas involucradas, el procesamiento de datos, la recolección de datos y después las tareas físicas, el trabajo físico en ambientes no predecibles o en ambientes predecibles. Lo clásica, y en las gráficas celestes el aporte de la inteligencia artificial clásica más la generativa. O sea, la celeste, la azul es lo que teníamos hasta hace 2 años, o lo que imaginábamos hasta hace 2 años, la celeste es lo que imaginamos hoy, combinando nuestra herencia de inteligencia artificial clásica con la inteligencia artificial generativa. Y vemos que lo que creció mucho es la parte de aplicación de experticia, gestión e interfase con stakeholders. O sea, aquellas tareas que no estaban en la oleada anterior de automatización, no estaban tan alcanzadas, y decíamos, acá estamos tranquilos porque la automatización va a venir por los robots industriales que van a hacer chup, 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 chup. Bueno, eso cambió. Que escriben mails, los robots que deciden, que arman presentaciones, los robots que responden preguntas muy complejas que antes hacíamos a un especialista. Para decir ejemplos que nosotros hicimos, los robots que leen normativas del Banco Central argentino y responden preguntas sobre si tal tema está considerado una normativa y qué es lo que dice la normativa sobre esto. Tenemos cosas que hacen eso y que, no digo que reemplazan obviamente no reemplazan al experto, pero lo que sí le dan mucha de la tarea al experto ahora se va a poder apoyar en esto. ¿Qué es lo que dice la gráfica esta? Dice cuánto de las tareas del experto se van a poder apoyar en inteligencia artificial, y ahora el número es 58%, cuánto en gestión, 49%, cuánto en interfase con interlocutores, 45%. O sea que las tareas de gente como yo, digamos, van a hacer sufrir no, van a disfrutar de cambios radicales donde vamos a tener muchísimo más apoyo para hacer las cosas que hacemos. Ven que en la situación actual todo lo que tiene que ver con realización de actividades físicas está muy poco impactado. La barra celestita es prácticamente igual a la barra azul. Y eso se debe esencialmente porque la inteligencia artificial hoy trabaja sobre lenguaje, sobre imágenes, sobre videos, sobre música, sobre diseños, pero no trabaja sobre mover una caja o subir una mesa o clavar un clavo. Pero, como voy a ver al final, eso es de las cosas que
puede ser que cambie en los próximos 5 o 10 años, digamos. Una vez más, la integración de inteligencia artificial generativa, como la conocemos hoy, con otra cosa, en este caso con robots físicos, nos van a permitir acceder a obtener valor en nuevas actividades y facilitarnos la vida en la realización de las actividades físicas. Esto vimos a nivel global, vimos a nivel de funciones, vimos a nivel de actividades. ¿Quiénes son los jugadores en esto? Bueno, los jugadores en estos hay de 3 clases esencialmente. Obviamente están los gigantes tecnológicos que ya existían. Ponemos a Microsoft en primer lugar, Google en segundo lugar, en tercer lugar Nvidia, y esto es interesante porque se trata de un fabricante esencialmente de hardware, son los que fabrican el hardware donde corre este tipo de cosas. Después Tesla, IBM, notarán que Apple no está en esta lista, hoy no participa, no es de los participantes más importantes en esta carrera, ya lo encontraremos a la vuelta de alguna esquina. Además de los gigantes están los unicornios, que ya se definieron como unicornios. El primero de ellos es OpenAI, donde está ChatGPT y todo ese tipo de cosas. Segundo, Anthropic o Cohere, y hay una serie de unicornios que ya se están estableciendo y que van a empezar, que están jugando en el ecosistema. Y el tercer componente del ecosistema es una inmensa cantidad de startups. Puse uno de los mapas, hay decenas de mapas y contienen por lo menos centenares, si no miles, de startups que están trabajando sobre inteligencia artificial generativa, acercándonos. Por ejemplo, la que yo decía que estamos usando que en ese ejemplo se utilizó para generar ese video con el robot, como ese hay varios que hacen lo mismo y va a tener la dinámica que esperamos que tengan las startups. Van a seguir creciendo, otras se fusionarán, otras desaparecerán. Digamos, estamos en el momento en que es literalmente imposible trazar un mapa de esto porque las cosas se están moviendo muy rápido a ese nivel. Ahora, todo eso lo que vimos es el impacto en las organizaciones. ¿Cuáles son los casos de uso de esto? Bueno, ya vimos que de los primeros casos de uso que se utilizaron para contar esto ya lo vimos la otra vez, es una comparación entre la capacidad de GPT-4, no de GPT-3, de GPT-4 contra los test humanos, y entonces vemos que supera a los humanos en la teoría de la mente, o sea, en considerar que las personas, hablar con las otras personas pensando que las otras personas también piensan, cosa que tiene que ver con biología, con ingreso a las universidades, etcétera, etcétera. Esto es como sommelier, como abogado, como economista. En todas estas cosas, en todos estos tests, la inteligencia artificial está superando a los humanos, ya en mayo de este año, en estos tests específicos, esta inteligencia artificial específica. No estamos hablando de todas, estamos hablando de una en concreto. Esa una ya hace todas estas cosas. No es tan buena en cosas que tienen que ver con el sentido común, pero como decía hace un rato, lo podemos utilizar para resolver problemas de experticia. Esto es lo que habíamos contado con el Banco Central de la República Argentina, cómo construimos esto que le doy el material y lo interpreta como un especialista. Como un especialista me da respuestas sobre este material. Construimos un especialista en esta temática en particular de esta comunicación. Pero este es solo uno de los casos, y hay muchos más casos que podemos encontrar en el mercado. Esto es un estudio hecho ya hace algunos meses, como una revisión bibliográfica. Decir, bueno, ¿qué gente ya contó? ¿Qué gente ya hizo las cosas y contó cuáles son los resultados que está obteniendo? Y vemos que se está usando inteligencia artificial generativa ya hoy en ambientes de negocio para hacer las cosas más rápido, para hacer las cosas mejor o para hacer las cosas más rápidos y mejor. Vale la pena revisar un poquito porque estos son casos, no incluía acá la documentación, son casos que están documentados. En tecnología se midió qué tan rápido la gente que trabaja en codificación de software codifica, cuando codifica ayudado por la inteligencia artificial versus a cuando codifica solo, y se muestra un 50% de mayor velocidad, o sea, se aumenta en 55% la velocidad en que se resuelven las tareas si está el humano acompañado de la inteligencia artificial. Aparte de esto, se midió de que hay menos frustración, menos enojo, no solo la gente que desarrolla software
esta medición, por lo menos dice, no solo trabaja más rápido, sino que trabaja más contenta, y está como, bueno, tengo menos líos, voy avanzando mejor. Esto es algo que a la gente que alguna vez desarrolló software sabe, ¿no? Lo que uno quiere es terminar, digo, lo que uno quiere es avanzar y poder construir lo que quiere construir. También en la parte de más rápido está esto que contaba en particular sobre la identificación de moléculas candidatas a que tengan determinado efecto sobre un paciente. Eso antes se hacía sintetizando una cantidad de moléculas y yendo a probar cada una. Ahora eso se simplificó de alguna manera, o se aceleró con empresas que se dedican a esto, que hacen con inteligencia artificial, buscan construir esa molécula, buscan construir el template de la molécula, o sea, construirla como fórmula química y decir, esta de acá, esta molécula, tiene buena chance de poder servir, de acuerdo con la bibliografía, de acuerdo con lo que me dijiste, tiene buena chance de poder servir con esta enfermedad en particular. Eso, la detección de buenos candidatos, que puede llevar años en la industria farmacéutica, y lleva años en la industria farmacéutica, en algunos casos se ha reducido a 3 semanas para, en un caso particular, para encontrar una molécula candidata para empezar a hacer las pruebas para una enfermedad, en particular la fibrosis pulmonar idiopática. O sea que vemos dos casos en que la colaboración con la inteligencia artificial reduce los tiempos en que se necesitan para completar unas tareas. ¿En qué cosas se puede hacer mejor? Este caso a mí me gusta, es un sitio de moda que vende ropa y que, como los sitios de moda, uno puede poner, o uno pone la ropa, o uno pone un modelo al que le sacó una foto con esa ropa, o uno pone un modelo que sacó foto con otra ropa y después lo photoshopea y le cambia la ropa por la que uno quiere vender, digamos. Ese último proceso se puede hacer con inteligencia artificial generativa y se puede decir, yo quiero una persona así, 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 que esté en esta posición así, 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 que tenga esta ropa de la cual te mando la foto. Eso se puede hacer muy rápido y el efecto que tiene es que mejoró en un 50%, o sea, multiplicó por 1.5 la tasa de conversión. La gente sigue adelante en el proceso de compra con ese tipo de productos hechos, con ese tipo de imágenes generadas, que no es la imagen de la ropa, sino es la persona que se le ocurrió hacerlo. Además de eso, de tener mayor velocidad y de menores costos de hacerlo con Photoshop, por ejemplo, pero acá estamos en el tema de hacerlo mejor. Y en cosas que tienen que ver con entretenimiento, con conexiones perdón, de entretenimiento, de confección de películas, y ahora las películas son animadas y ese tipo de cosas, nuevos algoritmos para hacer más naturales los movimientos, inclusive cuando hay pocos casos de aprendizaje. Entonces es como la inteligencia artificial mira un caso de un movimiento y después lo puede reproducir dentro de la película y mejora el nivel de aceptación, se testea de alguna manera si a la gente le gusta y le parece natural el movimiento que se está haciendo, y tiene mejores niveles de aceptación del 97% respecto al 85% de naturalidad que se veía con los métodos anteriores. Entonces acá lo que estoy utilizando es la inteligencia artificial para hacer mejor las películas, en el sentido que reproduzco mejor los movimientos, y los reproduzco mejor en el sentido de naturales en la medida que a la gente le parece natural. Y casos en que se puede hacer más rápido y mejor, en los casos de finanzas, en la detección de fraude, teniendo mayor inteligencia y más sensible para analizar los documentos que están asociados a eventuales situaciones de fraude, reducen en un 75% los falsos positivos. Los falsos positivos es aquel momento en que la inteligencia artificial o la ciencia de datos me dice, acá ocurrió lo que vos estabas buscando, y resulta que no ocurrió. Que levanta una posibilidad, dice, esto tiene chance de ser un fraude, y nos damos cuenta después de que no lo es. Entonces, reducir el 75% a los falsos positivos quiere decir, reduzco en un 75% la cantidad de veces que investigué inútilmente una situación pensando que era fraude. Entonces, tengo una reducción del tiempo que dedico a todo esto, tengo una reducción de costo y tengo una reducción de tiempo, las dos cosas a la vez. Y, por último, la utilización, en particular dentro de las insurtech, o sea, las startups que ponen tecnología en el negocio de seguros, en la reducción de los costos de atención al cliente a través de mejoras de los chatbots, esto como habíamos hablado, y mejoras de las interacciones. Estos son casos concretos que aparecen en la
literatura, entonces uno se inspira a partir de esto. Otra cosa que uno se inspira a través de esto, mira en los informes tecnológicos de cuáles son los casos donde las cosas están funcionando o donde las consultoras nos dicen que funcionan. Este es un estudio de Gartner, donde identifican los casos de uso más prometedores a través de todas las industrias. En un dibujito, que nosotros en general lo escribimos, lo hacemos torcido, pero parece que queda más lindo. Así, cuanto más está cercano a la pared que está a la derecha, más factible, más realizable es el caso de uso. Cuanto más está cercano a la pared izquierda, es mayor el valor generado por el caso de uso. Entonces lo que tenemos en la parte de arriba son los que dan porque son de los más factibles y además son los que dan más dinero. Entonces uno va orientando la selección de los casos. ¿Qué es lo que aparece de arriba? Primero es muy interesante porque no es la creación de contenidos nuevos, sino es la mejora de los contenidos nuevos. No está proponiendo que los contenidos se generen de manera enteramente sintética, sino está diciendo, bueno, esto se puede utilizar para mejorar. Obviamente involucra la participación humana en la creación de esto. Lo primero es la mejora. Después está directamente la generación. En el punto 2 está la generación de imágenes. El punto 3 es diseños generativos de arquitectura, diciéndole yo quiero una casa así y así, quiero este objeto así y así y así, proponemos un objeto que tenga estas características. Cuarto está la generación de código, eso ya lo vimos en temas de software. Quinto está la generación de video. Esta semana, trabajando con Camila, armamos a partir de un prompt, de una frase, armamos videos más que decentes, bueno, casi decentes, digamos así, videos casi decentes en 3-4 minutos. Le dimos Camila, un prompt. A partir de ese prompt se genera un script de qué quiero el video, revisamos el script, decimos esto sí, esto no, después se lo pasamos a otra cosa y esa otra cosa genera un video de tipo inspiracional, porque nosotros lo pedimos así, que tenía imágenes y que tenía el script que nosotros habíamos definido, hablado, y armamos todo ese video y se armó en 10, 15 minutos, media hora, y tenemos un video de 3 minutos casi decente que podíamos mejorar con media hora más de trabajo. Y eso está accesible hoy, digamos. Era sin poner la tarjeta de crédito, era con la versión más sencilla. Eso es lo de video generación, lo de generación de video. También está la parte de generación de texto. También está, ya me perdí los números, después está el 7, que es la generalización de esto, que es los datos, la generación de datos sintéticos, no necesariamente de video ni de texto, sino de, por ejemplo, datos tabulares sintéticos. Está la generación de audio, y después, más del costado más difícil de crear, la idea de generación de drogas, o sea, de medicamentos, definición y generación de moléculas que tienen un fin específico dentro del sistema de salud. Y la misma manera, la generación de materiales, diciendo, bueno, si combinas esto con esto y lo construís de esta manera, vas a producir el material que tiene estas características relevantes. Entonces, esas son de las cosas que ya están dentro del camino de lo factible, no necesariamente de lo más fácil de realizar, pero sí de lo de alto valor. Después, la generación el diseño generativo de partes de objetos y el diseño generativo de chips. O sea, los chips de computadora, decirle, bueno, ahora, tomá, estas son las reglas, esto es más o menos lo que quiero, estos son los chips que ya tengo, ahora genera chips que disipen menos calor, que necesiten menos conexiones, que sean más fáciles de construir, y genera candidatos para hacer eso que pueden ser analizados. Entonces, cuando uno mira la inteligencia artificial generativa y busca casos de uso, lo que uno hace muchas veces es volver a esta lista y decir, bueno, ¿y esta generación de imagen, cómo podría hacerla yo? ¿Qué es lo que me serviría a mí de esta generación de imagen? ¿Qué es lo que me serviría a mí de estos datos sintéticos? Eso nosotros tenemos experiencia en eso. Si nosotros queremos hacer esto, pero no tenemos datos. Nos ha pasado durante los últimos 10 años muchas veces, y ahora lo que hacemos es, vamos a nuestro equipo de datos sintéticos y decimos, che, necesitamos datos de este estilo que se parecen más o menos a esto y que tengan esta característica. Ustedes pueden generarlo, y la respuesta es sí, lo podemos generar, da trabajo, digamos, pero es algo que se puede hacer, y eso nos permite entrenar nuestros algoritmos de inteligencia artificial. Lo hemos hecho, por ejemplo, con un caso de óxido,
que para aplicaciones industriales, y bueno, no tenemos muchas fotos de plantas oxidadas porque la gente no las saca, porque en general las plantas no están tan oxidadas porque uno las mantiene. Entonces, ¿cómo hacemos para tener eso, para detectarlo? Bueno, nosotros lo generamos sintéticamente. Y otra cosa que generamos sintéticamente es la invitación para el evento, que es dentro de un mes, que va a ser en persona en Santiago de Chile, y lo que hizo nuestro equipo de marketing es pedirle a la inteligencia artificial que diseñe este dibujo y que diseñe el título y la bajada. Entonces, toda la parte que está a la izquierda ha sido enteramente generado por inteligencia artificial, diciéndole, vamos a armar un evento así, 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 queremos este público, queremos más o menos esto, queremos que nos generes una imagen, y después queremos que nos generes un título, y queremos que nos generes una bajada. Después de varias iteraciones fuimos encontrando lo que nos gustó de eso. Este es el tipo de cosas que nosotros podemos construir. Ahora el tema, perdón, hasta ahora lo que hablamos fue qué es inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial generativa, cuál es el impacto en los negocios, dónde va a impactar más, dónde no, el impacto no va a ser tanto, por qué no va a ser tanto y si hay la manera como pensamos que eso puede evolucionar. Y después dijimos, bueno, ¿de dónde arranca todo esto? Esto arranca de los casos de uso. Tenemos que pensar para qué lo vamos a utilizar. Para eso está la cosa de preguntarse, interrogarse cuál es el caso de uso, y después la otra cosa es ir y buscar en la bibliografía o en lo que ya se va juntando sobre, mira, estos son los casos de uso que en general la gente puede resolver y que sabemos que tienen impacto económico. Hay una cantidad de informes de consultoras y nosotros tenemos nuestras propias listas con las que trabajamos, que decimos, mira, en este tipo de organización como la tuya, lo que hemos encontrado es que se usa para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Lo que pensamos es que se puede usar para esto, para esto, para esto. Hay una parte que tiene que ver en la identificación de casos de uso que tiene que ver con mirar a los costados para ver qué es lo que están haciendo los demás, y otra parte que tiene que ver de mirar para adentro, que es de todas esas cosas cuáles son las que son realmente útiles para mí, o las cosas nuevas que pueden ser realmente útiles para mí. El aprovechamiento del conocimiento que ya hemos generado sobre estos temas y el aprovechamiento del propio conocimiento para saber cuáles son las problemáticas relevantes. Pero la identificación del caso de uso es clave para poder avanzar, pero no es todo lo que necesitamos para avanzar. No alcanza con tener casos de uso. Los casos de uso, las organizaciones somos más complejas que para avanzar en un tema que simplemente tener un buen caso de uso. Es el punto de partida, pero no es todo. ¿Qué necesitamos además? Primero, hacerlo dentro de un marco ético. Que nosotros podamos hacer tecnológicamente, técnicamente podamos hacer algo, no quiere decir que debamos hacerlo, que sea algo que sea adecuado, que emprendamos como tarea. Tiene que tener transparencia, tiene que tener seguridad, tiene que haber confiabilidad, tiene que ser robusto. Hay una cantidad de condiciones que nosotros tenemos que pedirle a la inteligencia artificial como a otras tecnologías para permitir que entre en nuestra vida. Y dado el impacto que estamos viendo, cuanto más grande sea ese impacto, más es la relevancia que tienen esas condiciones. Tenemos una lista de estas condiciones, hay una cantidad de gente trabajando en estos temas. Tenemos por un lado lo que son las condiciones que tenemos que cumplir, y por el segundo lado, dónde solemos encontrar problemas. Entonces, ¿dónde solemos encontrar problemas en esto? Primero, en la estrategia. Puede que estemos enfrentando con inteligencia artificial una pregunta que realmente no deberíamos enfrentar con inteligencia artificial. No debería ser esto. Es un tema que hoy, por la manera como consideramos este tema, no es aplicable. La inteligencia artificial tiene que ser dejado a los humanos. Una segunda cosa es, y bueno, si vamos a aplicar inteligencia artificial, ser sesgados, pueden estar considerando solo una población particular, entonces cuando se apliquen a otra población no van a funcionar bien, o directamente puede ser que no tenga datos, puede ser que me esté fijando en datos que no son relevantes o que no me permiten construir una buena solución transparente, explicable, segura, confiable sobre el problema que estoy enfrentando. Entonces es un problema delicado, es no solo el bias que tienen mis datos, sino el bias que tiene mi selección de cuáles son los datos que dispongo. Y un tercer problema es lo que estábamos hablando, sobre todo la vez pasada, hablamos sobre muchas de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa funcionan como una caja negra.
O sea, yo no puedo leer el código del programa. El código del programa es inentendible, es el conjunto de algunos billones de parámetros y no puedo predecir entonces qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a responder a la próxima pregunta. Entonces eso me genera también un problema para poder asegurar todas las cosas que están a la derecha. Ninguna de estas cosas parece imposible de resolver. Todas estas cosas requieren que nosotros nos comprometamos y nos pongamos a respetar todas estas cosas cuando generamos soluciones de inteligencia artificial. Pero además de los aspectos éticos, hay otras cosas que tenemos que poder hacer para avanzar, donde identificar los casos de uso es una de las condiciones. ¿Qué necesito? Necesito identificar los casos de uso, necesito evaluar si tengo las cosas necesarias para resolver ese caso de uso. Tengo los datos, tengo la infraestructura, tengo a la gente que sabe, tengo todo lo que necesito. Otra cosa que necesito es evaluar los riesgos y gestionar esos riesgos. ¿Qué es lo que puede salir mal? ¿Qué es lo que puede salir mal de poner un robot inteligente que lo deja en mi casa cuando me voy? Bueno, muchas cosas, tengo que poder gestionarlo. Después tengo que poder hacer una prueba de concepto, tengo que poder probarlo en una cosa pequeña para después escalar. Tengo que implementar las medidas de seguridad para ver que las cosas que potencialmente salgan mal no vayan a ocurrir o sean atendidas. Y finalmente tengo que poder monitorear la performance de esto. Llegamos al último minuto y llegamos al último slide que lo quería presentar. En verdad, todos nosotros estamos hablando, cuando estamos hablando imaginándonos un lugar en nuestra organización dentro de lo que se está armando como el ecosistema de cómo la inteligencia artificial está reorganizando el ecosistema de las empresas. Entonces el lugar es, nosotros desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser exploradores, que vamos a estar probando la inteligencia artificial, después de probarlo, vamos a pasar a ser aumentados por inteligencia artificial. O sea, vamos a trabajar como nosotros más la inteligencia artificial, entonces vamos a darle parte de las tareas que nosotros tenemos, la vamos a estar resolviendo con ellas. Vamos a hacer que eso sea un componente central de nuestra... O sea, no solo colaboramos, sino que lo hacemos como componente central de nuestra estrategia, trabajar con la inteligencia artificial generativa, o inclusive vamos a hacer un disruptor y vamos a decir, bueno, nosotros somos los que ofrecemos los modelos, nosotros somos los que armamos toda esa tecnología. Hay como un espacio que tiene que ver con, digamos, el apetito y las posibilidades que lo tengo de meterme en el tema en el que voy, desde el explorador, que empieza a ver el territorio, a ser el disruptor, que es el que de última está definiendo cuál es el territorio. Muchos vamos a ser exploradores, menos de eso vamos a ser los aumentados, menos que eso vamos a ser los que trabajemos teniendo la inteligencia artificial generativa como central en nuestra organización, y habrá algunos puñados de aquellos que sean disruptores. Ya pasándome, recordando entonces, esta es una etapa dentro de la inteligencia artificial, estamos en la parte de pedirle ayuda, pedirle a la inteligencia artificial que haga cosas con nosotros. Lo podemos hacer porque la inteligencia artificial es muy buena en tareas que para nosotros son muy básicas. Eso tiene impacto económico directo y es por eso que nosotros estamos metidos aquí. Estamos metidos porque algunas de estas funciones están en nuestras organizaciones y esas son las que son principales candidatas a impactar hoy en estos temas, a obtener valor a partir de esta tecnología. Me faltó un slide que puse la otra vez de contarles que estamos al inicio. Estamos al inicio porque vienen modelos más grandes, estamos al inicio porque viene la combinación de los modelos existentes con otras tecnologías existentes que mejoran muchísimo la potencialidad, y una de esas tecnologías es la tecnología de los robots físicos, donde así como los modelos generativos pudieron aprender del lenguaje y de las imágenes que están en Internet, van a poder aprender de la experiencia en el mundo real. Y esos robots son de las cosas que hoy se pueden comprar, que van a estar disponibles o este año o el año que viene, y que los vamos a tener metidos en nuestras casas seguras. Esto es lo que tenía para comentar. Me pasé apenas. Los invito para las charlas y
quedo abierto a preguntas, que si hay preguntas me las va a contar Camila. Y si no hay preguntas, nos vamos a almorzar. Hola Juan, hola a todos, ¿cómo andan? Sí, hay un par de preguntas, igual si me permitís, voy a tratar de verbalizar una pregunta que no la hicieron en preguntas y respuestas, pero que seguramente les surge en el Sí, ¿vale? imaginario, que tiene que ver con el dinamismo mismo que está tomando todas estas tecnologías y demás, y la inteligencia artificial generativa, que es un término bastante nuevo, acuñado. eh, Ujú. Preguntarte en tu opinión, en base a tu opinión, si consideras que la inteligencia artificial generativa va a arrasar por sobre lo que es la inteligencia artificial común y los métodos tradicionales. ¿Qué consideras vos con respecto a eso? No, no, no va a haber un efecto. Va a haber un efecto. Es como otras tecnologías, va a haber un efecto acumulativo. Eh, Vamos a seguir utilizando predicción con los mismos mecanismos de predicción, vamos a seguir usando clustering con los mismos mecanismos de clustering, vamos a seguir clasificando a los clientes igual, eso va a seguir pasando lo mismo. Lo que va a hacer es que dentro de nuestra familia de prácticas vamos a incluir estas nuevas prácticas, y eso nos va a permitir eh, acceder a nuevas cosas. Por ejemplo, si vos mirás en Netflix utiliza un algoritmo predictivo para imaginar cuáles son las películas que querés ver y proponértelas. Y eso lo hace ya desde hace tiempo. No va a reemplazar eso. Lo que sí puede reemplazar es que cuando yo miro esta película, Netflix me pasa con un resumencito, ¿viste? Que dice esta película, fulanito, no sé qué, no sé cuánto. Ese resumencito es igual para todo el mundo. Pero Netflix podría poner que ese resumencito podría decir, este es un policial negro escandinavo donde todo el mundo es infeliz. Estas son de las cosas que a vos te gustan, Juan, no te la podés perder. En vez de decirme, es la primera obra de fulano sobre no sé qué, puede personalizar las cosas sabiendo qué es lo que a mí me gusta. Y esa personalización la tiene que poder generar. El punto no es que Netflix no sepa que a mí me gustan los policiales escandinavos oscuros. El problema es que no genera para cada película una descripción adecuada para mí. Entonces, la inteligencia artificial generativa puede sumarse a lo que Netflix sabe hacer de predecir mis gustos para comunicarse de mejor manera con el manejo de stakeholders. Entonces ahí se Exactamente. suma una cosa con la otra. Mismo podemos, si querés, conectar la pregunta de Terus y José con esto que tiene que ver con cuándo se estima que se podrá aplicar la Artificial Superintelligence en la industria. Un Ah, poco anticipaste igual. tenemos ahí hay a ver, hay todo un debate sobre qué quiere decir la superinteligencia artificial. Me imagino que imaginas una inteligencia artificial que sea suficientemente general como para que no se le escape nada. Yo no tengo estimaciones de eso. He leído estimaciones que ponen 5 años, 10 años, 20 años. Me parece que antes de que pasen 5 años, nuestra comprensión de lo que es la inteligencia artificial va a ser diferente. Entonces, vamos a decir, esta definición que teníamos no es tan útil como nosotros imaginábamos. Pero, pero creo que no va a pasar este año, ni el que viene, ni el otro. Estamos en inmensa cantidad de discusiones sobre eso. Pero muy buena, la verdad que la pregunta es muy buena. Después hay varias felicitaciones y demás. Y si querés, agarramos una pregunta más y cerramos, porque me parece que Dale. estamos un poco pasados de tiempo. Cristóbal Montt pregunta, ¿crees que sea necesario tener un data scientist o un programador en la organización que pueda pivotear reactivamente o mejorar constantemente aquellos sistemas de IA cuando sea necesario? Entiendo que aboca él a un perfil más especializado en todo esto. Eh, Nosotros ofrecemos ese servicio. No, me parece que lo que hay que tener es una estrategia de inteligencia artificial. Digamos, si te vas a meter en estos temas, tenés que tener una estrategia, tenés que pensar qué es lo que querés hacer y después de eso tenés que armar lo que necesites para eso. Posiblemente eso sean datos, que eso todas las organizaciones tienen, posiblemente sean perfiles encargados de hacer las cosas. Entonces ahí sí vas a necesitar algo que se parezca a un científico de datos o una persona de inteligencia artificial. Eh, de, así como necesitas
dónde lo voy a correr y necesitas cuáles son los datos que voy a usar y necesitas el tema que voy a trabajar, necesitas especialistas en eso. Esos especialistas hoy son lo que vos definís, el científico de datos, el programador, el especialista de inteligencia artificial. ¿Cómo se van a armar dentro de unos años o cuál va a ser el conjunto de habilidades que va a manejar? Es un tema abierto. Nosotros hoy estamos evolucionando dentro de nuestro equipo, decimos, nosotros pensábamos que tenía que ser así, ahora además de eso tiene que hacer esta otra cosa, y esta otra cosa que estamos pensando no es tan importante. A medida que va evolucionando la disciplina, hay cosas que se van haciendo como más... no te digo más estándar, pero que bueno, como los otros, ¿viste? Esa parte de generación de código utilizando inteligencia artificial. Bueno, a la gente de inteligencia artificial también hay muchas cosas que se le resuelve la inteligencia artificial. Entonces hay habilidades que antes necesitábamos que ahora están evolucionando. Entonces la respuesta es sí, vas a necesitar a alguien que pueda manejar la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Depende del nivel de madurez en el que estés, va a tener distinto nivel de experticia y lo que es seguro es que ese perfil va a evolucionar mucho en los próximos años. Totalmente. Bueno, no sé si quieren hacer el cierre vos, Juan o Sol, Bueno, pero me parece que me toca a mí. excelente charla, excelente charla. Muchas gracias. Me toca a mí hacer el cierre, entonces voy a volver un slide para atrás. Estimados, muchísimas gracias por estar aquí. Es para mí siempre un gusto y un asombro estar acompañado para conversar estas cosas. Dentro de 15 días vamos a tener una charla en otro tono con un abogado que nos va a acompañar y donde vamos a conversar el tema de, che, y esto para hacer negocios, esto de última, hay que firmar un contrato, hay que firmar un acuerdo, yo me voy a hacer responsable de algo. Digo, cuando pasan todas estas cosas, hay algo que se tiene que firmar, hay algo donde yo entro en responsabilidades. ¿Cómo puedo manejar eso de manera tal de hacer negocios y de no meterme dentro de líos? Entonces, eso es esencialmente lo que llamamos el impacto de la inteligencia artificial, los riesgos, los aspectos legales, digámoslo así, no lo digamos en términos de riesgo, los aspectos legales de la inteligencia artificial que vamos a estar compartiendo, y eso va a ser más un diálogo que vamos a tener dentro de 15 días. Y dentro de un mes vamos a tener, para todos los que estén en Santiago de Chile, vamos a tener una actividad presencial. Me dijeron que la charla la daremos con Daniel Yankelevich, pero me dijeron que la comida va a estar muy buena. Y también para los que no estén en Santiago, eso lo vamos a transmitir por este tipo de medios. Si están interesados en la charla anterior, y esto permítame decirlo, no les puedo decir, les dejo el video acá como hace la gente de YouTube, pero sí está en YouTube dentro de nuestra plataforma de YouTube, lo pueden encontrar ahí, lo mismo que van a encontrar este video y otras actividades que hemos hecho relacionadas con la inteligencia artificial. Les quiero agradecer a todos, más particularmente a los que se quedaron hasta aquí fuera de hora, y los veo dentro de 15 días. Muchísimas gracias, gente.